Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo podemos implementar la creación de un árbol binario de expresiones. Recuerden que estoy utilizando Apache NetBeans IDE12 y lo primero que hice fue crear un proyecto y este proyecto lo llamé árbol binario de expresiones. A continuación vamos a ver las diferentes clases que estamos utilizando. Recordemos que para un árbol binario de expresiones dos estructuras son las que están conviviendo. Una es una pila y un árbol. En este caso vamos a ver nuestro nodo árbol, cómo está nuestra clase. Aquí yo le cambié el nombre a nodo árbol. Recuerden que en videos anteriores he creado un árbol y nada más se llama nodo. Ok, para poder diferenciar entre el nodo de tipo árbol y el nodo de tipo pila. Nuestra estructura básicamente es la misma. ¿Sí? Vamos a tener datos de tipo objeto y punteros izquierdo y derecho, que vienen siendo los hijos de ese nodo, de tipo nodo árbol. Nuestro constructor, vamos a recibir un objeto y se lo asignamos al segmento de dato. El hijo izquierdo lo declaramos en nulo y el hijo derecho lo declaramos en nulo. Este es nuestro nodo para los árboles. Para nuestra pila, ahora vamos a cambiar en este caso porque necesitamos una pila de árboles. Por consiguiente, entonces nuestro nodo pila, vamos a tener nuestro segmento de datos, ahora son de tipo nodo árbol. Y el siguiente, el puntero hacia los siguientes elementos de nuestra pila, pues van a ser de tipo nodo pila. Nuestro constructor, el nodo pila, vamos a recibir un elemento de tipo nodo árbol y ese se lo asignamos al segmento de datos y el siguiente lo declaramos en nulo. Estos son en este caso nuestras primeras clases, las clases que tenemos que declarar para nuestra estructura. Vamos a seguir en este caso con la pila. Recuerden que les he comentado anteriormente que los elementos de nuestra pila, nuestros métodos y funciones, pues dependen del funcionamiento o uso que le demos a nuestra estructura. En este caso no hay necesidad de crear todos los métodos, solamente vamos a crear este tipo de elementos. ¿Qué tenemos? Vamos a declarar nuestro tope va a ser de tipo nodo pila y le declaramos una variable privada. Nuestro constructor, pues lo primero que tenemos que hacer es que nuestro tope valga nulo. Cuando vamos a insertar un dato, ahora los elementos, recuerden que lo que vamos a utilizar son de tipo nodo árbol. Vamos a recibir en nuestro elemento de tipo nodo árbol, declaramos un nodo pila, una instancia y decimos nuevo, y creamos un nodo pila mandando en este caso nuestro atributo que recibimos, y con esto estamos creando nuestro primer token de nuestro primer token para nuestra pila. ¿Ok? Y nuevo punto siguiente lo igualamos a tope, y tope va a ser en este caso nuestro nuevo nodo que acabamos de crear. El método para poder verificar que nuestra pila esté vacía no ha cambiado. Vamos a regresar, recuerden que es de tipo booleano, y vamos a regresar verdadero cuando nuestro tope sea igual a nulo. Para poder identificar el elemento que tenemos en nuestro tope de pila, ¿sí? Ahora vamos a regresar el tope de pila. El dato que vamos a enviar es un nodo árbol y simple y sencillamente vamos a retornar el valor tope.dato. Si yo quiero reinicializar mi pila, pues una manera muy sencilla es declarar que mi tope valga nulo. Recordemos que Java viene implementado el garbage collector, y esto nos va a permitir que todos los elementos que tendríamos los libera. Y nuestro método para poder quitar, que viene siendo el pop,
¿Qué hacemos? Vamos a devolver un nodo árbol. Declaramos auxiliar igual a nulo. Mientras nuestra pila no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Si nuestra pila no está vacía, podemos sacar el dato, si no, obviamente vamos a regresar a un nulo. Y si no está vacía, ¿qué tenemos que hacer? A auxiliar mandamos el tope.dato y tope pasa a ser el siguiente elemento. Y regresamos nuestro valor auxiliar. Esto nos va a regresar lo que teníamos en el tope de nuestra pila. Bueno, veamos en este caso cómo implementamos nuestro árbol binario de expresiones. Nuestra raíz va a ser de tipo nodo árbol. Nuestro constructor, ¿sí? Declaramos simplemente raíz igual a nulo. Y a continuación vamos a poder crear un árbol binario de expresiones a partir de una cadena. Esto es algo que estamos implementando ahora, porque ahora lo que voy a recibir es una cadena de caracteres y a partir de ahí voy a crear mi árbol binario de expresiones de esta cadena, ¿sí? Y eso se lo voy a declarar a raíz. Más adelantito vamos a ver en este caso este método que es propiamente el que me crea el árbol binario. Vamos a conocer mientras los otros métodos para que vean que no ha habido mucho cambio en relación a los métodos que hemos visto en videos anteriores. Reinicializar nuestro árbol, ¿sí? De igual manera, raíz lo declaramos nulo. Vamos a poder crear nodos, en este caso recibiendo un objeto de tipo dato, un dato de tipo objeto, y vamos a crear, vamos a decir que nuestra raíz vale es un nuevo nodo mandándole el dato. Podremos crear en este caso los árboles. Recuerden que en el video de creación de un árbol binario de expresiones, nuestro algoritmo mandábamos nuestros pequeños subárboles, teníamos nuestros elementos dato 2, dato 1 y operador, en donde en este caso todos van a ser de tipo nodo árbol, y nodo árbol, en este caso nuestro operador va a ser la raíz de dato 1 y dato 2. Dato 1 va a ser el hijo izquierdo y dato 2 el hijo derecho, y lo que vamos a regresar es ese operador ya con las dos estructuras siendo sus hijos. Vamos a poder crear un método booleano para verificar que nuestro árbol esté vacío. Simple y sencillamente vamos a regresar el valor que nos dé de comparar si nuestra raíz es igual a nulo. Si nuestra raíz es igual a nulo, entonces nuestro árbol está vacío. En caso contrario, tiene datos. Para poder imprimir nuestro árbol, ¿sí? La implementación que tengo, cabe destacar, no es la única manera, pero una forma muy sencilla es que reciba un parámetro y dependiendo del parámetro es lo que yo quiero imprimir. Este parámetro me va a permitir imprimir un árbol en prefijo, postfijo o entrefijo. Es decir, recibo una variable entera, declaro una cadena y la declaro como una cadena vacía, y dependiendo del parámetro que reciba, si recibo un 0, entonces voy a imprimir en preorden mi árbol. Si recibo un 1, lo voy a imprimir en inorden o en prefijo, y si recibo un 2, lo puedo imprimir en postfijo. En este caso tengo que mandar siempre mi raíz y la cadena que estoy generando para que esta sea la cadena que me regrese después de imprimir. ¿Sí? ¿Cómo imprimimos el prefijo, postfijo o entrefijo? Vamos a recibir en este caso un nodo árbol. Internamente lo llamo un subárbol. ¿Por qué? Porque estos son métodos recursivos. Y recordemos que nuestro árbol principal no deja de ser un subárbol y tiene todas las propiedades de cualquier árbol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a recibir nuestro subárbol y una cadena
que recibimos como parámetro, declaramos una cadena local y preguntamos si el subárbol que estoy recibiendo es diferente de nulo. Si el subárbol que estoy recibiendo es diferente de nulo, lo que tengo que hacer es a la cadena que estoy recibiendo le voy a agregar la concatenación del dato que tiene ese subárbol, es decir, el dato que tiene esa raíz. Aprovecho y le pongo un salto de línea y le voy a concatenar el prefijo del subárbol izquierdo, ¿sí? Mandándole la misma cadena que estoy recibiendo como parámetro, y también voy a concatenar el prefijo o preorden de mi subárbol derecho, ¿sí? Mandándole la cadena. Y esa es una manera de poder imprimir el prefijo. Si yo quiero imprimir entre fijo o in orden, de la misma manera recibo mi subárbol y mi cadena, declaro una cadena vacía, y si el subárbol que estoy recibiendo es diferente de nulo, lo que voy a imprimir es lo siguiente. Mi cadena va a tener el siguiente valor: es el parámetro que estoy recibiendo, la llamada recursiva de la impresión de in orden de mi subárbol izquierdo, la información del subárbol de la raíz convertida a string, ¿sí? Y agregándole el salto de línea y la llamada recursiva en in orden del subárbol derecho, ¿sí? ¿Okay? Y regreso a mi cadena. Y en postfijo, pues muy similar, pero sería el postfijo de mi subárbol izquierdo, el postfijo de mi subárbol derecho, y posteriormente el contenido de la raíz convertido a string, agregándole mi salto de línea. Y esto me permite poder imprimir en los diferentes elementos de prefijo, postfijo y entrefijo. ¿Okay? Continuamos en este caso. ¿Okay? Continuamos y vamos a ver ahora sí cómo tenemos que verificar nuestro árbol. Recordemos que cuando estábamos viendo pilas y convertíamos prefijos y postfijos, teníamos que verificar las prioridades. ¿Ok? Entonces declaro un método prioridad que recibe un carácter y me va a regresar un entero. Y una manera muy simple de verificar la prioridad es la siguiente. Declaro una variable p, le doy un valor numérico y recordemos las prioridades. En caso de que el carácter que estoy recibiendo sea un circunflejo, le doy la prioridad 30. Si es un asterisco o un diagonal, recordemos que la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, pero inferior al exponente, entonces le asigno un valor 20. Suma y resta tienen una prioridad 10, y por default asumimos que lo que vamos a tener en nuestra pila va a tener un valor 0. ¿Sí? En este caso es para el caso cuando recibimos los paréntesis que abren. Recordemos que los paréntesis que abren dentro de nuestra pila deben tener la menor prioridad. Nuestro método para poder detectar si estamos recibiendo un operador o un operando, ¿sí? Yo declaro una variable, un método booleano, y defino que si es operador y voy a recibir un carácter, y lo que hago es esto. Declaro una variable booleana, en la cual llamo resultado, y en caso de que el carácter que estoy recibiendo sea un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, un circunflejo, una multiplicación, una división, una suma o una resta, pues regresa un verdadero. En caso contrario, me regresa un falso,
porque recordemos que estos son los operadores que vamos a estar evaluando en las expresiones. Y regreso, en este caso, el resultado, verdadero o falso. Bueno, vamos a ver en este caso el método más importante, que es el que crea nuestro árbol. Recordemos que dijimos que vamos a recibir una cadena. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordarán en el video anterior, les comentaba que para crear un árbol binario de expresiones necesitamos dos pilas, ¿sí? Y estas pilas son pilas de árboles. Entonces voy a declarar dos pilas de árbol binario de expresiones. A una le va a llamar pila de operadores y la otra pila de expresiones. Voy a declarar un nodo de tipo árbol al cual le voy a llamar token, y este es el que me va a permitir poder identificar los elementos para saber si son operandos o operadores. Voy a declarar de tipo también nodo árbol op1, que se va a referir al operando 1, al operando 2 y al operador. Estos son de tipo nodo árbol. Y pues lo primero es creo mi pila de operadores y creo mi pila de expresiones. En este momento tengo unas pilas nuevas, unas pilas vacías, las cuales son las que voy a utilizar. Voy a declarar un char, al cual voy a definir que es mi carácter evaluado. El carácter evaluado es el que voy a ir leyendo y tengo que identificar si es un operando o un operador. Okay. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a entrar en un ciclo que va a ir desde la posición 0 hasta la longitud de la cadena en incrementos de 1 para poder leer carácter por carácter. Y el carácter evaluado pues me va a dar el carácter que esté leyendo en este momento de la cadena que estoy recibiendo como parámetro principal. Y voy a llamar token a la creación de un nodo árbol del carácter que estoy evaluando. ¿Sí? Esto me va a permitir que cada carácter ya sea un nodo de un árbol para poder crear mi árbol. Pregunto si no es un operador. Si no es un operador, pues entendemos que estamos recibiendo un operando, ¿sí? Mi carácter evaluado, y los operandos los insertamos directamente en nuestra pila de expresiones. En caso contrario, si es un operador, tengo que considerar lo siguiente. Voy a evaluar mi carácter a través de un switch y voy a hacer lo siguiente. Si lo que estoy recibiendo es un paréntesis que abre, los paréntesis que abren automáticamente los inserto en mi pila de operadores. Si es un paréntesis que cierra, tengo que buscar en mi pila de operadores un paréntesis que abre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a entrar en un ciclo y tengo que verificar primero que mi pila no esté vacía y que el tope de nuestra pila de operadores sea diferente, ¿sí? Diferente, por eso le estoy poniendo aquí la negación del de equals, de un paréntesis que abre. En este caso, este ciclo va a terminar por dos posibles razones, ya sea que mi pila esté vacía o encontré el paréntesis que abre. Y lo que tengo que hacer ahí es el algoritmo que estuvimos comentando. Saco operando 2 de mi pila de expresiones, ¿sí? A través del método quitar. Saco el operando 1 también de mi pila de expresiones. Saco mi operador de mi pila de operadores y voy a crear un nuevo árbol mandando operando 2, operando 1 y operador. Recuerden que este método, les comenté que esto nos va a regresar un pequeño arbolito en donde mi operador es la raíz, operando 1 es el hijo izquierdo y operando 2 es el hijo derecho. Y ese pequeño árbol lo inserto en mi pila de operadores. Voy a estar en este ciclo entonces hasta que se encuentre vacía mi pila, hasta que esté vacía, o cuando encuentre el paréntesis que abre. En ese momento, como ya encontré el paréntesis que abre, voy a quitar
voy a quitarlo de mi pila de operadores, porque recordemos que los paréntesis no forman parte de nuestra expresión. Ok, continuamos. Y por default voy a hacer lo siguiente. Recuerden que estamos en el segmento que el carácter que acabamos de recibir es un operador. Entonces voy a entrar en un ciclo igual mientras nuestra pila no esté vacía, porque esto significaría que nuestra expresión tiene un error, y la prioridad del carácter evaluado sea menor o igual que la prioridad del carácter que tengo en mi tope de pila, ¿sí? El carácter que tengo en mi tope de pila. Recuerden que esto nos regresa un nodo tipo árbol. Lo convierto a string y verifico el carácter para poder comparar carácter por carácter, ¿sí? El carácter 0, es decir, mientras mi carácter que estoy leyendo sea menor o igual que lo que tengo en el tope de mi pila, ¿qué tengo que hacer? El mismo algoritmo. Saco operador 2 de mi pila de expresiones, saco operador 1 de mi pila de expresiones, saco operador, perdón, estos serán operando, creo mi subárbol, ¿sí? En donde operador viene siendo la raíz, operando 1 es el hijo izquierdo, operando 2 es el hijo derecho, y ese resultado, ese pequeño árbol, lo inserto en mi pila de expresiones. Termina este ciclo, ya sea porque la pila se encuentre vacía o porque encontré en el tope de mi pila un operador de menor prioridad que el que estoy evaluando, y lo que tengo que hacer es insertar en mi pila de operadores el token que estoy comparando. Una vez que termina esto, pues aquí termina mi ciclo for. Recordemos que mi ciclo for va a ir desde el carácter 0, ¿sí? Desde el carácter posición 0 hasta la longitud de mi cadena, y esto me lee toda la cadena. ¿Y qué puede pasar? Que mi pila de operadores no esté vacía, ¿sí? Si mi pila de operadores no está vacía, quiere decir que entonces todavía tengo elementos, ¿sí? Y quedan elementos en esa pila. Y pues lo que tengo que hacer es el mismo algoritmo. Mientras no esté vacía la pila, voy a sacar operando 2 de mi pila de expresiones, operando 1 de mi pila de expresiones, operador de mi pila de operadores, y creo un pequeño árbol, ¿sí? Y lo inserto en mi pila de expresiones. Una vez que termina todo esto, yo sé que en mi pila de expresiones voy a tener un solo elemento, y es mi árbol binario de expresiones, y es lo que regreso. Bueno, ya estamos en este camino, pues vamos a ver cómo se evaluaría. Para evaluar un árbol binario de expresiones, pues creo un método público y que me va a regresar un tipo double. ¿Por qué double? Porque recordemos que si estoy utilizando exponentes y también estoy utilizando divisiones, pues me puede generar valores que tengan punto decimal o muy grandes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la evaluación? Pues la evaluación, vamos a mandar, el primer elemento es que mandamos nuestra raíz, y evaluación o evalúa va a ser un método, lo declaro privado, también de tipo double, en donde lo que voy a recibir es mi nodo árbol, pero aquí lo llamo que es un subárbol. ¿Por qué un subárbol? Porque siempre voy a tener que evaluar, en este caso mi operador, con el valor que tenga mi subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Declaro un acumulador local y lo declaro con valor 0. Y pregunto,
Si lo que estoy recibiendo no es un operador, ¿sí? Si no es un operador lo que tengo en mi subárbol, entonces ¿qué es? Pues es un operando, y al ser un operando tiene un valor numérico. Entonces retorno el valor double, ¿sí?, de el dato que tengo en ese subárbol. En caso de que no sea un operando, pues sé que es un operador y tengo que hacer una evaluación. Y voy a entrar en un switch de el valor que tengo en esa raíz de ese subárbol, ¿sí? Comparo y pregunto, si es un circunflejo, voy a utilizar un método que ya viene implementado en Java, que es el POW, ¿sí?, en donde digo, el acumulador va a ser igual a mi acumulador, recuerden que este es el método local, de POW es la elevación de la evaluación de mi subárbol izquierdo, ¿sí?, y la evaluación de mi subárbol derecho. Como pueden ver, aquí estoy haciendo un método recursivo porque estoy mandando llamar nuevamente a mi método evaluar, ¿sí? Si es una multiplicación, a mi acumulador local voy a mandar le voy a incrementar la evaluación del subárbol izquierdo multiplicado por la evaluación del subárbol derecho. Si es un diagonal, mi acumulador le voy a asignar el valor, voy a incrementar con la evaluación de mi subárbol izquierdo entre la evaluación de mi subárbol derecho. Aquí también pudiera verificar que la evaluación del subárbol derecho debe ser diferente de 0 para que no nos mande un posible error de división entre 0. Si es una suma, pues sería la evaluación del subárbol izquierdo más la evaluación del subárbol derecho. Si es una resta, sería, recordemos, siempre lo tengo que ir acumulando, la evaluación del subárbol izquierdo menos la evaluación de mi subárbol derecho. Una vez que tengo esto, regreso a mi acumulador y termina en este caso la clase de construcción del árbol. Okay. ¿Cómo lo uso? Bueno, para esto pues voy a crear un frame, frame, y voy a tener los diferentes elementos. En este caso un text field que le determino que va a ser mi entrada, text areas, 3 text areas para poder ver mi expresión en prefijo y postfijo, mi botón de evaluación y por acá tengo un label que viene siendo el valor donde voy a dar el resultado de esa expresión y que va a ser nuestro método de evaluación, ¿sí? Bueno, como pueden ver acá, a diferencia de otros programas, aquí no estoy declarando como variable global la pila o mi árbol, sino que lo voy a hacer todo dentro de mi botón. Repito, no es la única manera de programarlo. Ustedes podrán implementarlo de otra manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer en una variable tipo cadena, de tipo string, el valor que tengo en mi text field. Una vez que tengo esto, voy a declarar árbol binario de expresiones. Voy a hacer una instancia y lo voy a llamar ABE y voy a crear el árbol binario de expresiones con esta cadena que estoy recibiendo. Imprimo mis valores en prefijo, entre fijo y postfijo. Recordemos que sería nuestro árbol binario de expresiones con con el método toString, y recordemos que el atributo que le mandábamos nos indicaba cómo lo quería imprimir. Y por último, en que le llamo mensaje, que es la etiqueta, mi árbol binario de expresiones, voy a mandar a evaluar esa expresión. Y cuando lo ejecuto, todo esto
Bueno, me faltaría en este caso, recordemos, el main principal, mandar a llamar mi árbol binario de expresiones y hacerlo visible. Y vamos a correrlo, ¿sí? Vamos a correrlo, a ver cómo funciona. Vamos a correrlo y tengo mi expresión. Vamos a escribir aquí una expresión, abro paréntesis, 3 más 4 por 5, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 4 más 3, 2, perdón, cierro paréntesis y vamos a evaluarlo y me indica que la evaluación es 3.83 y mi expresión en prefijo la tengo en entrefijo y en postfijo. Verifiquemos que es correcto. Vamos a abrir nuestra calculadora. ¿Sí? Y lo que tengo que evaluar es, abro paréntesis, 3 más 4 por 5, cierro paréntesis y eso lo voy a dividir entre, abro paréntesis, 4 más 2, cierro paréntesis y me da 3.83, el mismo resultado. Espero que les haya gustado este video, ¿sí? Y nos vemos pronto. Saludos.